Bueno, arratsaldeon guztioi. Vamos a dar comienzo al pleno ordinario de hoy, día martes, 14 de junio, a las 6:30. Antes de comenzar en pleno, en nombre de todos los miembros de la corporación, queremos transmitir nuestro pésame a las familias de las víctimas del atentado de Orlando y nuestro apoyo al colectivo LGTB que ha sufrido este ataque. Habiendo quórum suficiente, damos comienzo al primer punto del orden del día, que sería la aprobación de las actas de las sesiones celebradas los días 12 de abril y 26 de mayo de 2016. ¿Alguna formación política tiene algo que decir al respecto? Si no hay objeción, las damos por aprobadas por unanimidad. Pasaríamos al siguiente punto del orden del día. Aprobación definitiva del documento sobre la existencia de un error en el dato edificativo de la parcela A121 en el documento de modificación puntual del Plan Especial de Reforma Interior del AIU A1 Oquendo. ¿Alguna formación política quiere intervenir en este asunto? Pues antes de pasar a votación, doy lectura al dictamen de la comisión correspondiente. El resultado de la votación fue el siguiente: 10 votos a favor de proponer al Pleno la aprobación, con 7 del Partido Socialista, 2 de AJPNV, 1 del Partido Popular y 5 abstenciones, 2 de H. Bildu y 3 de Aldu Lasarte Oria Puede. Pasaríamos entonces a votación. Votos a favor. ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Pues con 14 votos a favor y 3 abstenciones queda aprobado el punto. ¿Alguna formación política quiere intervenir en la explicación? Pues pasaríamos al siguiente punto del orden del día, que sería la aprobación inicial de la ordenanza reguladora de la implantación del uso de vivienda en los locales de planta baja de edificación residencial. ¿Alguna formación quiere intervenir en el debate? Pues pasaríamos a votación, dando lectura al dictamen de la comisión, que es el siguiente. La comisión, con 10 votos a favor, 7 del Partido Socialista, 2 de AJPNV y 1 del Partido Popular y 7 abstenciones, 4 de Bildu, 3 de Aldu Lasarte Oria Puede, acuerdan proponer al Pleno el siguiente dictamen. Pasaríamos entonces a la votación. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Pues con 10 votos favorables y 7 abstenciones queda aprobado el punto. ¿Alguna formación política quiere hacer explicación? Pues pasaríamos al siguiente y ya me he perdido. Espérate. ¿Dónde está el orden del día? Ay, parcatu, me he dado 4. Cuarto punto, propuesta de designación del juez de paz titular y juez sustituto del municipio de Lasarte Oria. La propuesta sería designar a doña Isarra Begoña Gaminde como juez de paz titular del Juzgado de Paz de Lasarte Oria y la designación de doña Susana Surutuza Sánchez como juez de paz sustituta del Juzgado de Paz de Lasarte Oria. ¿Alguna formación quiere intervenir en el debate de este punto? Pues pasaríamos a votación, dando lectura primero al dictamen de la comisión. Sometido a votación la propuesta formulada por Alcaldía, la Comisión Informativa de Régimen Interior, Participación y Transparencia, con 8 votos favorables, 7 del Partido Socialista y 1 del Partido Popular, y 9 abstenciones, 3 de Aldu Lasarte Oria Puede, 2 de AJPNV y 4 de H. Bildu. Pasaríamos a votación. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones?
Pues con 11 votos a favor y 6 abstenciones queda nombrada doña Isarra Begoña Gaminde. Queda propuesta doña Isarra Begoña Gaminde como juez de paz titular del juzgado de la Sarteoria. ¿Alguna formación quiere hacer explicación de voto? La señora Alcorta, portavoz de AJPNV, tiene la palabra. Bueno, gure abstentzio esplikatzeko esan nahi genuke bakezko epaile titularra eta ordezkoa izendatzeko oinarrietan, bintzat hautapen prozesuan, gure ustez hizkuntza irizpide egokiak ez ziren erabili, eta naiz proposatzen den titularre, epaile titularra, 3. perfila akreditatuta izan, uste dugu hautapen prozesua jatorritik gu proposatutako hizkuntza irizpideekin atera beharko litzakela. Beraz, kasualidadez atea da, ondo, baino gertazitekeen 3. perfilik edo perfilik gabeko pertsona bat izendatzea. Beraz, horregatik gure abstentzioa. Muchas gracias, señora Alcorta. Pasaríamos al siguiente punto del orden del día, bosgarren puntua. Moción presentada por el Grupo Municipal EH Bildu relativo a la elaboración de un plan estratégico de la Sarteoria. Tiene para ello la palabra el portavoz de dicha formación, el señor Barrio. Eskerrik asko, alkate jauna. Aurreko hamarkadan, negozio borobilak egingo zituztela guztiz sinetsita, urtero udal aurrekontuak puztuko zituzten oso etekin emankorrak erakarriko zituztenak, Estatu Espainiarreko udalerri eta hiri gehienak ladrilloaren estrategian sartu ziren. Hala ere, fikzio horren oinarrian zegoen planteamendu inmobiliario eutxe ezinak ondora jo zuen. Pusika ustu eta pixkanaka altura galtzen hasi zen. Azkenean, gaur egun dugun krisi egoerara iristeko. Krisi sistemikoa, gizarteko maila ahulenak kolpatu dituena batez ere. Milaka familia bizitza guztirako hipotekatu dituena. Langabezia modu ikaragarrian igoz eta 100 etxegabetze eraginez. Nabaria denez, eraikuntza arloan etekinak lortzea beste helbururik ez zuen egiteko modu hau gure jendartea ataka gaiztoan jartzeko kondanatuta zegoen. Batez ere, lurzorua okupatzeko estrategiari eta herritarren amaigabeko zorpetzeari dagokionez. Izan ere, krisia dela kausa, eragindako kalteaz jabetuta, egindako oker batzuk onartzen ari dira. Hau da, adibidez, 1997ko lurralde antolamenduaren gidalerroek plantatzen zuten etxebizitza beharren kuantifikazioa. Aurtengo urtarrilean aldatu dena, aurreko kopuruak erdira jaitsiz. Marko honetan, Lasarte-horiak ere hartu zuen parte aipatutako estrategian. Burbuian mobiliaria pilpilean zegoela, 2005ko martxoaren bostean, udalerriko planeamendu orokorraren testu bategina onartu zen behin betikoz. Arau subsidiario horien arabera, herriko lur eremu handiak, lur urbanizagarri gisa sailkatuak izan ziren. Zeinetan, 2152 etxebizitza eraikitzea planifikatu zen. 120aren igoera posible batekin, geroko aldaketen bidez egingo zen aparteko ustiapena. 5.000 biztanle baino gehiagoko populazio igoerari aurre egin ahal izateko. Ordudanik 11 urte pasa dira, eta 10 urte hauetan biztanleriaren igoera apenas 500 biztanlekoa izan da. Orain arte planifikatutakoaren zati handiena eraikitzea ezinezkoa gertatu delarik. 780 etxebizitza inguru baino ez dira eraiki. 1057 eraikitzeko bidean daudenak kontutan hartzen baldin badegu. Hau da, aurreikusitakoaren 140 gutxi gorabehera. Honen ondorioz, begi bistan dago, birkalifikatutako lurzoruak ezin okerrago egoeran daude. Garapenerako eremu eremuak abandonatuta daude. Promotoren esku hipotekatuak. Udalak aukera gutxi dituelarik aldaketak egiteko. Gainera, egoera aurretik ez ikusteak eta indarrean dagoen planeamentoren aldetik ekintza plan eraginkor baten faltak arazo handiak eragin dituzte lur eremu horien garapenari dagokionez. Kotxeraseko eremuan, berritze urbanoaren zonalde zabalenetakoa eta planeamentuaren aldetik aktuazio garrantzitsuenetako seguruenik,
eraikigarritasunaren zatirik importantena eta etxebizitza kopuru handiena dituena, blokeo egoeran dago oraindik orain. Hau, gertatu bitartean, urteak pasa dira beste eremu urbanizagarri batzuetan etxeak egiten hasi direla. Zabaleta Berriko zonaldean kasu. Nun, kolonizatzeko beharrik ez zegoela seguruenik, Landa eremuko hektaria batzuk artifizializatu dira. Zerbitzu publikoi dagokienez, azken urteotan ikusi dugunez, udal azpiegituretako batzuk obsoletoak geratu dira, kiroldegia kasu. Gaur da eguna, nun kirol hornidura berrien beharra inork ez duela zalantzan jartzen. Donostia eta Usurbilgo planeamenduaren garapena gero eta hurbilago ditugu. Eragina gero eta handiagoak izanik ondorioz. Modu berean, udalerri gaindiko azpiegiturek, industria eta hirugarren sektoreko guneek, erraustegia edo eta kartzela kasu, gero eta inguratuagoa daukate lasarte horia. Horren froga dugu berriki behin-behineko onarpena izan dituzten lurralde zatikako planaren, PTP delakoa, planeamenduak. Aurrekoa gutxi balitz, 2/2006ko lurzoro eta hirigintzaren legearen onarpenarekin jokoaren arauak aldatu ziren, eta une honetan lasarte horiako planeamenduak ez ditu indarrean dauden arauak betetzen. Zeinetan, plan orokor eta arau subsidiario guztiak egokitu behar dira aipatutako legeak ezarritakoari behin betiko onarpena 2021ko irailaren 20 baino lehen izan behar duelarik. Gauzak horrela, eta gauden egoera ikusita, garai eta egoera berriekin bat etorriko den planeamendu berri baten beharra nabarmena da, eta baita luzera begirako izaera estrategikoa izango duen funtzionamendua ere. Zentzu honetan, EH Bilduri garrantzitsua iruditzen zaio, lasarte horiak bere etorkizunari buruzko hausnarketan lehenbailen hastea. Helburua oinarri egoki bat lortzea izango litzateke. Lehen eta behin, gizarte, kultura eta sozioekonomia arloko sareekin lankidetzan diagnostiko zuzen eta konpartitua egitea. Eta gero, kapital hauek handitu eta sendotuko dituen zuzendaritza plan proiektatzen. Etorkizunari begirako planteamendu bat egitea proposatzen dugu. Handitzea eta etekinak lortzea helburu eta oinarri bakarrak izango ez dituen lurzoruaren okupazioa. Baizik eta herritarrentzako bizitoke hobe bat sortzea helburu izango duena. Aurreko guztiak kontutan hartuta, lasarte horiako EH Bildu udaltaldeak honako akordio hauek proposatzen ditu. Bat, udalerriko bilakaera eta egungo egoera jasoko duen diagnostiko zabal bat egitea. Herriko eragile sozial, sozioekonomiko, kultural, instituzional eta elkarte sarearekin konpartitua. Bigarrena, lehen aipatutako eragileekin elkarlanean, lasarte horia 2030 begira plan estrategiko bat egitea. Herriaren eta herritarren parte hartzean oinarria hartuta. Garapen sozioekonomiko eta kulturalaren lerro estrategikoak definituko dituena. Eta hirugarrenean, lasarte horia plan estrategikoaren oinarria hartuz, lasarte horiako arau subsidiarioen berrikusketari ekin eta herri antolamenduko plan orokorraren erredakzioari hasiera ematea. Bueno, hauxe da, EH Bilduk aurkezten duen mozioa. Mila esker, Barrio jauna, muchas gracias. ¿Alguna formación política quiere intervenir en el debate de esta moción? Señor Valdivia, portavoz del Partido Socialista, tiene la palabra. Lo que nosotros proponemos es cumplir la ley y adecuar las actuales normas subsidiarias a la ley del suelo del 2006. Fue el actual alcalde el que presentó la proposición de ley en el Parlamento junto al PNV para ampliar el plazo, ya que el plazo había vencido. Haremos el Plan General de Ordenación Urbana y lo haremos participativo, por supuesto, pero con la herramienta que marca la ley, que es el Consejo Asesor de Planeamiento. Lo que no podemos aceptar es que un plan estratégico condicione a los próximos 3 gobiernos y que hipoteque la política en materia de urbanismo. Un plan en el que ustedes pretenden primero diseñar las infraestructuras y adecuar el planeamiento al diseño de las mismas cuando lo adecuado podría ser lo contrario. Ustedes, por otro lado, han estado 4 años gobernando y no han planteado ningún plan estratégico ni han votado nunca en contra de ningún desarrollo porque sabían
que había que indemnizar a las constructoras con indemnizaciones millonarias. Hay que ser coherentes y responsables y defender lo mismo en la oposición que en el Gobierno. Y valientes. Ustedes estaban en contra de la torre del hipódromo de Torbidea. ¿Por qué no impidieron su desarrollo? Pues por las indemnizaciones que tenían que pagar a Murias. Ustedes dan unas cifras sin tener en cuenta la profunda crisis vivida desde el 2005. Hablan en su diagnóstico de que solamente se ha construido el 40% de lo planificado. Y miren, ahora mismo, entre lo que hay en la construcción y lo construido, ya se ha edificado el 50% de lo previsto. Okendo, Bekokale, Donostia Torbidea, Zapategui, Baguada Goyegui o Zabaleta Berri. Hablan también de un aumento de solo 500 habitantes desde el 2005, pero poco dicen del éxodo de muchos jóvenes de la Lasarte Oria a poblaciones limítrofes como Donostia, Usurbil, Andoain o Hernani, en las que se ofrecían viviendas a mejor precio. Ustedes no trabajaron para lograr opciones más económicas en la Lasarte Oria. Afortunadamente, la actual demanda ha hecho que en los últimos meses promociones que han estado casi paradas durante 4 años vuelvan a trabajar a buen ritmo y que estén en disposición de ofrecer nuevas viviendas. El PSE va a cumplir la ley y no les quepa duda que en esta legislatura adaptaremos las normas subsidiarias a la ley del suelo. Muchas gracias, señor Valdivia. Señor Barrio, tiene usted la palabra. Bai. Bueno, hainbat gauza planteatu dira. Egia esan gure plantamentoaren oinarrian dagoena da, nolabait uste bat edo, ez? Eta ustea ondokoa da. Hau da, Lasarte Orian, eta herri askotan, ez da hemengo gauza berezia, gauzak egin dira, bain zuzen, hori, planifikazioari gabe, estrategiari gabe. Nolabait, merkatuak bultzatzen duena, jarraitzen da, eta egiten da, baina epe luzerako ikuspegi euki gabe. Nolabait, pixkat hori, asalto de mata edo modu horretan. Plan estrategikoa eskatzen dugunean, planteatzen duguna da egin zuzen, beste gauzak egiteko beste modu bat. Jakin da eta kontuetan hartuta Lasarte txikia dela, bai eremu aldetik, espazio aldetik eta lurzorun motan aldetik, uste dugu ezin dugula eta ezin dela, eta behintzat ez dela horrela jokatu behar hori, planifikazioari gabe. Bestela, geratuko gara, urte gutxi batzuk barru, geratuko gara lurrei gabe. Dena, zementoz beteta egongo da. Orduan, oinarrean hori da askatzen duguna, hau da, etorkizunari begira, gauzak hori, planteamendu batekin, bide horri batekin eukita, eta jakinda, zen motako Lasarte Oria nahi dugun. Eta nahi dugun Lasarte mota horretan, noski, deno parte hartu behar du horren definizioan, edo horren baina, hori, nahi dugun Lasarte Oria horretan behar da, hori, planteamendu bat eta helburu bat. Esan da, aurko legislaturan ez dugula ez eregin, egia da, eske, herri honek duen arazoetako bada, hain zuzen, politika horren ondorioz eta urtetan hartutako erabaki hoien ondorioz, dena, edo gauza asko lotuta daudela. Eta eskuan lotuta dauzkagu. Hori da, daukagun arazo potolenetako bat, eta kontua da, karo, horri oain nola ematen diogun buelta. Azteko, etxe bizitza politika, nik ustut, aztertu behar dela, birplantatu behar dugula. Derrigorrez etxe bizitza gehiago egin behar dira? Herrian, etxe bizitza pila huts daude. Pila. Hau da, etxeak eginak daude. Ez da ezer berrik egin behar. Berriten barko dira, birgaituen barko dira, ados. Agian udalaren, eta hori da, proposamen bat edo ideia bat, ez dut esaten horrein behar denik. Baina, beste aukerak badaude esan nahi dut. Ez da bakarrik etxe berriak egitea, baizik eta adibidez, daudenak berritzea. Eta horretan udalak badu, edo nahi badu, noski, klaro, borranda eta politikoa baldin badago, badu zer esaterik. Nik uste dut, funtzean, hauze izango litzatekela.
Mi esker Barrio jauna. Señor Valdivia, ¿quiere tomar la palabra? ¿Quiere tomar la palabra? Pues... Habla de que se ha hecho planificación a salto de mata o en función de cómo iba el mercado. La planificación se estableció en las normas subsidiarias que se aprobaron anteriormente y han tenido oportunidad de poder revisarlas antes que ahora. En esa revisión podían haber desestimado cosas que creían que estaban caducas. Eso sí, las que estaban comprometidas está claro que tenían que ir hacia adelante. Habla también de replantear la política de vivienda, de renovar viviendas. Hombre, sí, y muchos edificios de la Sarte Oria hoy por hoy están viniendo a urbanismo para reformar las fachadas y para hacer sistemas nuevos para que sus viviendas queden aisladas, pero no nos podemos meter en que esas viviendas vacías se puedan ocupar por otras personas si ya tienen un dueño. No sé, es meterme en la propiedad privada, yo creo. Y luego que tenemos que participar todos en esa estrategia en los próximos años. Yo pienso, mira, sí, vamos, que en el Consejo Asesor de Planeamiento están representadas todo el que quiso estar representado porque estuvo abierto a todo el que quiso formar parte de él. Entonces yo creo que en esa herramienta que es el Consejo Asesor de Planeamiento es donde se puede aportar todo lo que se quiera aportar. Muchas gracias, señor Valdivia. Señor Barrio tiene la palabra para finalizar el debate. Bai, Valdivia jaunak esaten du, huts dauden etxe bizitza horiek bere jabea daukatela, eta ezin dugula bertan sartu. Bueno, agian, egon daitezke mekanismoak, eta niko hain botako dut ideia bat, besterik ez, baina egon daitezke mekanismoak, jabe hoiekin akordioak lortzeko. Adibide bat, zuk etxe bizitza baldin badaukazu, nik udal moduan, zurekin egiten dut hitzarmen bat, horren arabera, zure etxe bizitza hori, konpontzeko, birgaitzeko, ondo jartzeko, udalak hartzen du bere gain kostu hori, eta kontrapartidan, zuk udalaren esku uzten duzu etxe bizitza horren alokairua hainbat urtetarako. Urte horiek pasatzen direnean, jabetza nolabait, zure gana bueltatzen da. Oda, lagapen baten bidez. Da, mekanismo bat bakarrik. Eta ez dut esaten ona den edo ez, aztertu beharko litzateke besteak bezala. Esan nahi dut, bide gehiago badaudela. Eta gero, aipatzen duzu, eta lehenengoan pizkatagian ahaztu dintzait, planteatzen duzun bidea nolabait gai hau hartzeko edo gaiari heltzeko, hori, Consejo Asesor de Urbanismo eta hori, ez? Noski, Consejo horrek badu bere funtzioa, baina guk planteatzen duguna plan estrategiko bat, kasu honetan Lasartekoa edo beste herri batekoa planteatzen denean, urbanismotik haratago doan kontu bada. Hau da, ez da, eta eskatzen duguna, ez da diagnostiko urbanistiko egitea, baizik eta diagnostiko integrala. Hau da, herri bat ez da bakarrik etxeak eta kaleak, noski etxeak eta kaleak, bai, baina etxe eta kale horietan bizi den jendea eta bar. Orduan, uste dugu, nolabait, ez direla bakarrik irintzarekin edo alako harremana edo lotuta dauzkaten eragileek nolabait konsultatuak izan behar direnak, baizik eta baita ere beste motako eragileak sozioekonomikoak, kulturalak eta mota askotakoak. Horregatik, iruditzen zaigu eskasa, hori, irigintzako konseilu asesor hori nolabait planteatzea. Noski, hori ere bili behar da, baina gehiago ere bai, gure ustez, diagnostiko integral hori egin ahal izateko. Muchas gracias, señor Barrio. Pasaremos, una vez finalizado el debate, a la votación. Votos a favor de la moción presentada por el Grupo Municipal EH Bildu relativa a la elaboración de un plan estratégico a la Sarte Oria 2030. Aldeko botoak. Votos en contra.
Abstenciones. Pues con 10 votos en contra queda rechazada la moción, con 4 a favor y 3 abstenciones. ¿Alguna formación quiere hacer explicación de voto del voto que ha realizado? Pues el señor Sáez, portavoz del Partido Popular, tiene la palabra. Nosotros hemos votado en contra porque no estamos de acuerdo con la exposición de motivos. Por ejemplo, decir que ha sido la estrategia del ladrillo la que nos ha abocado a la situación de crisis mundial, pues nos parece que clama un poquito al cielo. Y en cualquier caso, el Partido Socialista ha presentado una alternativa a esta moción que nos ha gustado más y vamos a votar a favor de la misma. La señora Alcorta tiene la palabra. Bai, bueno, bilen argumentuak entzun ondoren eta jakin da badala beste alternatiba bat, gu ere erosogo sentitzekea zuek aurkeztutako mozio alternatiboarekin. Arau subsidiarioak hori dira, plan estrategiko bat, 10 urtetako, eta beraz, ez dugu uste 30 urteko plan bat estrategiko jo daitekenik. 10 urteko epia ondo dago plan bat egituratzeko herri honetan, eta gakua izangoa nola landu. Eragile sozial, ekonomiko guztiekin partaidetzakin noski, baina hori bidian ikusikoa nola landuko den. Mi esker, Andrea. Señor Naya, portavoz de Aldu Lasarte Oriapuede, tiene la palabra. Muchas gracias, señor alcalde. Bueno, el motivo de la abstención de nuestro grupo municipal es que es cierto que compartimos en gran manera la reflexión hecha por EH Bildu en su moción, pero vista la alternativa, consideramos que realmente es adecuado trabajar esto en el Consejo Asesor de Planeamiento Urbanístico. Gracias. Muchas gracias, señor Naya. Pasaríamos, una vez rechazada la moción presentada por EH Bildu, se pasaría a tratar la moción presentada por el Partido Socialista. Para ello tiene el portavoz la palabra para presentarla. Enmienda alternativa a la moción presentada por EH Bildu sobre la elaboración de un plan estratégico en la Sarte Oria. Primero, el Pleno del Ayuntamiento de la Sarte Oria insta al Gobierno municipal a poner en marcha, en el seno del Consejo Asesor de Planeamiento Urbano de la Sarte Oria, la realización de un amplio diagnóstico sobre la ejecución de las normas subsidiarias del municipio. Dicho diagnóstico servirá para la realización de la revisión de las actuales normas subsidiarias y su adaptación al Plan General, tal y como nos exige la legislación actual. ¿Alguna formación política quiere intervenir en el debate? Pasaríamos entonces a votación. ¿Votos a favor de la moción alternativa presentada por el Partido Socialista? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Pues con 13 votos a favor y 4 abstenciones queda aprobada la moción alternativa presentada por el Partido Socialista. ¿Alguna formación quiere hacer explicación de voto? Entendemos que con la argumentación anterior se da respuesta al voto realizado. Pasaríamos al siguiente punto del orden del día, punto número 6, moción presentada por el Grupo Municipal EH Bildu relativa a la elaboración de un mapa o censo de edificios con amianto y otras medidas a implantar en relación al mismo. Para ello tiene la palabra el portavoz de EH Bildu, el señor Barrio. Eskerrik asko. Agente bereziki arriskutsua da amiantoa. Gaixotasun larriak eragin eta lan egoera ugaritan agertzen dena. Ildo horretan, asteto, uralita edo fibrozemento izenez ere ezaguna den amiantoari buruz dakiguna eta ez dakiguna ere bai, oso kezkagarria da. Langile asko, amiantoren esposiziopean daude bere lanean. Mantentze eta deskontaminazio arloetan gertatzen da hori batez ere. Baina beste zenbait langile eta eraginpean, baina beste zenbait langile ere eraginpean egon daitezke. Teiatu emaileak, elektrikariak, berokuntza instalatzaileak, antenistak, iturginak eta bar.
Indarrean dagoen araudiak enpresari ezartzen dio jada amianto hautsaren edo amiantoa daukaten materialen esposiziopean dauden edo egon daitezken langilei prestakuntza egokia eskaini beharra. Arrisku horren barruan daude, halaber, bizitegi eraikinak eta eraikin horietan bizi direnak. Izan ere, 1989/77/EE zuzentarauak dioenez, oraindik ez da gutxieneko esposizio mailarik ezarri amianto krisolitoak maila horretatik behera arrisku kantzerigenoak eragiten ez dituela ziurtatzeko. Eta giza osasuna babesteko modu eraginkor bat amianto krisolitozko zuntzak eta zuntz horiek biltzen dituzten produktuak debekatzea da. Esposizio mailei buruzko azken ikerketa zientifikoek latentzialdiek eta gaixotasunaren garapenak zehazten dutenez, esposizio dosi oso txikiek, latentzialdi luze batekin uztartuta, amiantoarekin lotutako hainbat gaixotasun eragiten dituzte. Horren bestez, otsailaren 15ean onartutako Europa Ekonomia eta Gizarte Lantaldearen irizpenak dioenez, amiantorako esposizioa mehatxua da biztanleriarentzat oro har. Lantalde horrek ezartzen duenez, erabiliteko amianto guztia eta amiantoa daukaten produktu guztiak erabat desagertarazteak lehentasunezko helburua behar du izan. Gaur egun, egoera txarrean dagoen edo bere balio bizitza amaitu duen amiantoa, kalteak baditu, filtrazioekin arazoak baditu, eta kentzera ere behartzen du legeriak. Ildo horretan, zenbait neurri ezarri behar dira gure udalerrian amiantoari buruz informatu, prestatu, eta gure herrian daukagun amiantoa desagertarazteko. Persona guztientzat seguragoa eta osasongarriagoa izango den hiria egiten lagundu. Hori dela eta, Lasarterako EH Bilduren udal taldeak honako mozioa aurkezten du. Lehenengo, Lasarterako udaleko osoko bilkurak udal gobernuari eskatzen dio gure herrian amiantoa daukaten eraikin edo higiezinen errolda edo mapa bat egin dezala. Bigarrenean, Lasarterako udaleko osoko bilkurak gobernuari eskatzen dio udal langileentzako ezar ditzala amiantoak osasunerako dakartzan arrisku edo afekzioi buruzko informazio eta prestakuntza neurriak. Bere jardun profesionalean amiantoa duten eraikin edo instalazioei aurre egin behar dieten langileentzat. Era berean, udal gobernari eskatzen zaio neurri egokiak eta lan prebentzioko zerbitzuarekin batera, amiantoa daukaten elementu edo eraikinen esku hartzean edo konpoketan jarraitu beharreko protokolo jardunak har ditzala. Hirugarrenean, gobernu taldeari eskatzen zaio, halaber, martxan jarri eta planifika dezala udalaren erekuntza edo lur zatietan dagoen amiantoa desagertarazteko eta kentzeko programa bat. Okerren dagoena edo bere balio bizitza amaitzerakoan dagoela igarri zaiona lehenetsiz. Eta, azkenean, laugarrenean, udal taldeari eskatzen zaio biztanleria sensibilizatzeko programak abiarazteko aukera azter dezala. Amiantoa desagerraraztean egokitu zenari eta jarraitu beharreko jarraibidei buruzko programak beti ere. Mi esker, Barrio jauna. ¿Alguna formación política quieren hacer una intervención? Pues el señor Sáez, portavoz del Partido Popular, tiene la palabra. Sí, yo voy a utilizar mi turno de debate, no para debatirle la moción, sino para pedirle algunas aclaraciones antes de que celebremos la votación, para ver si así podemos votarles a favor. Mire, el uso del amianto fue obligatorio durante los años 70 y 80, hasta que llegó el 2005 con el convenio de Rotterdam, donde se dijo que ya no podía utilizarse el amianto porque era altamente cancerígeno y nocivo para la salud. Bien, he estado investigando sobre cuándo y cómo se identifica el amianto. ¿Y saben cuándo se identifica? Cuando se derriban paredes o tejados. Y para muestra un botón, es lo que nos pasó en los bajos de Sasoeta, que supimos que ahí había amianto cuando empezamos a tirarlos abajo. Y la manera en la que se detecta es a partir de una muestra física, y además no cualquier muestra vale,
tiene que ser rica en el compuesto, ¿no? El porcentaje de saturación tiene que ser elevado. Entonces, mi pregunta es la siguiente. Imagínense en nuestro municipio, desde los 70 hasta el 2005 prácticamente, la cantidad de edificaciones que podemos tener con amianto. Mi pregunta es, ¿cómo se pone en práctica esta moción? Igual les parece una burrada o incluso chistoso, pero, no sé, hacemos agujeros en las paredes y en los tejados de nuestros edificios para obtener no cualquier muestra. Y por otro lado, hombre, trabajadores municipales que estén en contacto directo con amianto, me parece una locura. Yo no quiero darles ni formación ni información. Le pido al alcalde que si hay algún empleado en esas condiciones, que cese su actividad y no vuelva a realizarla. Entonces, mi pregunta es esa, ¿no? Pues si hasta la fecha solamente se puede partir de esa muestra física, no sé, ¿cómo llevamos a la práctica esta moción? ¿Alguna otra formación quiere intervenir? Entonces, sí, señor Barrio, tiene usted la palabra. Bai, bueno, hasteko aipatu duzu, ez? Garai batean amiantoa erabiltzen zen, barra inungo oztoporik gabe eta naturaltasun osoarekin, ez? Gero esperientziak erakusten digu, ez? Ze ondoriak dauden. Zoritxarrez hori askotan gertatzen da. Ikasten dugu, hanka sartu eta gero. Bueno, amiantorekin hori gertatu da. Claro, egia esan, honetan eta hemen lasaten badaukagu ez dakit antzeko egoera, baina, vale, ematen du, hori, que hacemos experimentos un poquitín con fuego, ez? Errostegiren kasuan antzeko zerbait planteatzen da. Ez dago arriskurik, gero urteak pasa eta orduan, bai, arriskutsua zen eta bar. Vale, hori bat, esan dut, esperientziak erakusten digu arriskuak daudela. Eta momentu batean ematen duna, bueno, hori gauza normala dela eta inungo ondorik gabekoa dela, ondorio latzak ditu. Ondorio latzak urteak pasa eta gero. Eta amiantorekin gertatzen ari dena da, bueno, sententziak, epaitegietan, sententziak ematen dira, nolabait, hori, korrelazio hori edo harreman hori, amianto eta minbizia edo minbizia kasu batzuk, epaitegietan, onartzen ari dira. Baina borroka, luze eta latza eta gero. Orduan hori alde batetik. Importantea da, nik uste dut, gauzak egin baino lehen aukera edo barkatu aukera ondorio posible guztiak aztertzea. Gero, planteatzen duzu, bueno, eta hori praktikan nola egiten da, edo zertarako. Bueno, zertarako, adibidez, eta zentzu horretan sasotako kasua, argigarri izan daiteke ere bai, ez? Hor, planifikazio bat egiten duzu, obra bat egiteko, eta hasten zara, pentsatuz, bueno, hemendik 3 hilabetetara, dena bukatuta dago dela, eta gero luzatzen da. Horrek, ondoriak dauzka, ekonomiko eta mota guztietakoak. Orduan, bakarrik jakitea zer daukazun, nik uste dut, importanta dela, gero planifikazioak egiterakoan, hori alde batetik. Nola egiten da azterketa hori? Bueno, horretarako daude teknikoak, noski. Jakinda hori, eta zuk esan duzun moduan, amiantoa hor jarrita dagoela, aspaldi denik. Vale, 20, 30, 40, 50 urte, hor dagoela. Ze baldintzetan dago? Amianto eta uralita guztiak daude, jarri ziren moduan edo egoera berean, batzuk ondo egongo dira. Nolabait inongo kalteri sortu gabe edo jasan gabe, baina beste batzuk egoera txarrean egongo dira. Uraren eraginez, kolpeak, ez dakiz zer, bale. Orduan, noski, badakigu ez dela lan erreza izango, bale. Horrek ez du esan nahi egin behar ez denik, bale. Hartu beharko den denbora hartu beharko da, eta, baina, uste dugu egin beharreko lana dela. Ez bakarrik, eta hori lehen esan dut, arrazoi bat esan daiteke,
momentu batean obra bat plantatzen dela eta, bueno, jakin behar dugula zer daukagula esku artean, baizik eta, bueno, egunerokoan etxe bizitza horiek edo lokal horiek edo pabioi horiek erabiltzen dutenak, agian jakin gabe, baina, bueno, egoera arroskutxo batean egon daitezkelako. Muchas gracias, señor Barrio. El señor Sáez tiene la palabra. Sí. Bueno, yo le preguntaba por cómo se podría llevar esta moción a efecto. No me ha convencido, por lo que mi grupo va a votar en contra. Así que nos limitamos a reafirmar el convenio de Rotterdam, que ya se firmó por más de 100 países, entre ellos España. Y bueno, pues tan solo que añadir que, bueno, probablemente todos los que estamos aquí sentados vivimos en edificios en los que haya amianto y los edificios en los que frecuentamos a diario también los contengan. Y no sé, yo le miro a la cara a todos ustedes y ninguno tiene mala cara. Igual el señor Anchordoki un poco cara de dormido, pero ya está, ¿no? Sí, bueno, sí, yo creo que tampoco hay que exagerar con el tema. Muchas gracias, señor Sáez. Usted tendría la palabra para finalizar el turno de debate. ¿Le quiere utilizar? Ez dakate. Bakarrik esatea lehen esan dudana, sententziak daudela eta jendea hiltzen ari dela amentoren ondorioz. Noski ez da erlazio mekanikoa, baina badago erlazioa. Orduan ez dut uste, hola arinkerietan edo arinkeriaz jokatu beharreko gaia. Mi esker Barrio jauna, vamos a proceder a la votación. Votos a favor de la moción presentada por el Grupo Municipal EH Bildu relativa a la elaboración de un mapa o censo de edificios con amianto y otras medidas a implementar en relación al mismo. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Pues con 14 votos a favor queda aprobada dicha moción, 1 en contra y 2 abstenciones. ¿Alguna formación política quiere hacer explicación de voto? La señora Alcorta, portavoz de AJPNV, tiene la palabra. Bai, bueno, guk esan, erabakita genula baiezko botua ematea, egia esan. Baina PPko ordezkaria entzun ondoren eta beak helarazitako zentzuzko zalantzak aditzera eman ondoren, ikusi deu, dagozkion erantzunak ez zaizkiola eman, eta guri ere zalantza berdina sortu zaizkigu. Nola eraman, ez dugu oztopo hori jarriko, hau estudio bat, edo ikerketa bat egiteko, baino debati entzun ondoren bai guri behai sortu zaizkion zalantza berdina sortu zaizkigula. Beraz, horratikan momentuko bozketa, erabakita genuen bozketa aldatu indegu. Muchas gracias, señora Alcorta. Simplemente añadir una cosa como alcalde. Es verdad, comparto la opinión del señor Sáez, que es muy difícil hacer un censo en aquellas viviendas que son de propiedad privada y es imposible hacer catas en todos los edificios para poder demostrar. Pero sí que los edificios que son propiamente del ayuntamiento se puede hacer ya un listado de cuáles son y tomar medidas al respecto. Por lo tanto, eso no quita de que esta moción se pueda llevar adelante y aquellas viviendas, aquellos propietarios que tras hacer las catas correspondientes encuentren amianto en sus edificios puedan pasar a formar parte de ese censo que ya existe de viviendas de la Sarteoria que estén. Es decir, el ayuntamiento no va a poder entrar en viviendas particulares, en bloques particulares para hacer catas, pero si los propietarios las hacen y nos comunican que existe, nos tienen que comunicar además, para hacer todo el proceso de retirada tienen que solicitar licencia y permiso al ayuntamiento. Por lo tanto, nosotros de esa forma podremos incorporar a todas las viviendas en el censo del ayuntamiento que tenga de todas las viviendas que han tenido amianto en la localidad. Por eso quiero decir que también nosotros hemos asumido el votar a favor. No se puede entrar en una vivienda privada a hacer una cata, pero si ellos la hacen y nos tienen que comunicar ese permiso para su retirada, nosotros directamente lo incorporaremos en el listado que se realice. Pasaríamos al séptimo punto, que es la declaración institucional presentada por el Grupo Municipal EH Bildu relativa a las normas de Mandela. Para eso tiene la palabra el portavoz de dicha formación, el señor Barrio. Mila esker berriro. 2015ko abenduaren 17an,
presoak tratatzeko oinarrizko arauak onetsi zituen Nazio Batuetako Asanblada Orokorrak, izen simboliko bat emanez, Mandela arauak. Horrela, arautegi hau bultzatu duten estatuek omenaldia egin nahi diote 27 urtez kartzelatutako preso politikoari eta ostean Hego Afrikako presidentea izan zen Nelson Mandelari. Giza eskubideen alde, berdintasuna, demokrazia eta bakearen kulturan aldeko bere ondarea goraipatuz. Mandela arauak giza eskubideen adierazpen unibertsalaren printzipioak aintzat hartzen ditu eta kartzela politika ezartzeko orduan presoen giza eskubideak babesteko norabidean eragin eta balio handia dute. Azpimarratzekoa da Mandela arauek tortura eta bestelako tratu edo zigor anker, gizagabe edo iraingarrien hitzarmena hartzen dutela oinarritzat. Izaera unibertsala eta indar imperatibo eta loteslea izatea helburua duten 122 arau hauek ondoko oinarrizko printzipioa ezartzen dute. Preso guztiak euren duintasuna eta gizaki bezala duten berezko balioagatik merezi duten tratamendua jasoko dute. Horren aritik, kartzela erregimena bideratua dago kartzela bizitza eta askatasuneko bizitzaren arteko tartea minimora gutxitzera. Horrela adierazten du. Horretarako, kartzelako baldintzak duinak izan daitezen katalogo bat agertuz. Mandela arauek, besteak beste, presoek osasun tratamendu duin bat jasotzeko eskubidea eta familiarekin harremana mantentzeko eskubidea ere aldarrikatzen dute. Zehazki, 59. arauak zera adierazten du. Posible den urrian, presoak bere etxetik edo bergizarteratze elekutik gertu egongo dira. Nazio Batuen arau hauen 54. agintzen duenez, isolamendua soilik salbuespenezko kasuetan ezarriko da, azken errekurso gisa, alik eta denbora gutxienez eta errebisio independiente baten menpe. Euskal presoen esperientzian ez da horrela suertatzen. Isolamendua sistematikoa bihurtzen da. Zigor ohiko eta arrunta da. Aplikazio arbitrarioa duena. Isolamenduak presoarengan ondorio psikiko ikaragarriak sortzen ditu. Azken egun hauetan horren testigantza zuzena jasotzen ari gara. Muturreko isolamendu kasuen zerrenda luzea ezagutzen dugu. Arantxa Zuleta, Arriete Iragi, Juan Ramón Carasatorre, Aritz Arginzoniz, Juan Carlos Besance, Víctor Franco, Xavier García Gaztelu, Fernando García Jodrá, Sebas Lasa, Iker Lima, Ángel López Anta, Aitzol Maurtua, Iker Olabarrieta, Patxi Ruiz, Nerea Bengoa, Irantzu Gaztegi, Gurutz Agirresarobe, Iker Arakama, Rufino Arriaga, Asier Arzayus, Juan Mari Etxebarri, Garikoitz Etxeberria, Jesus Goikoetxea, Roberto Lebrero, Iñigo Bañejo. Zerrenda luzea da. Bestaldetik, ezaguna da duela aste batzuk Fresnesko espetxean isolamenduagatik piztutako gatazka eta tensioa. Horren ondorioz, gose greba bateko protesta eragin duena. Nazio Batuek gonbidapen bat luzatzen dute. Nelson Mandelaren nazioarteko eguna, uztailak 18 ospatzen dena. Presoen eskubideen aldeko Mandela eguna izan dadin. Gartzelaratze baldintza duinak bultzatzeko eta presoak ere gizartearen parte direla agerian usteko. Hori dela eta Lasarterako udal batzarrak ondoko erabakitzen du, bentsat hori da gure proposamena, noski. Lehenengoan, udal honek bat egiten du Nazio Batuek onetsitako presoek tratatzeko oinarrizko Mandela arauekin. Bigarrenean, udal honek euskal presoei Mandela arauak aplika dakizkien eskatzen du. Besteak beste, gaixo dauden presoek tratu duin bat jasotzeko eskubidea eta familiarekin harremana mantentzeko eskubidearekin aritik dispersioarekin amaituz. Udal honek Mandela arauak oinarritzat harturik, zigor ohiko eta arrunt bezala, muturreko isolamenduaren erabilera sistematikoa arbuiatzen du. Isolamenduak presoarengan ondorio psikiko ikaragarriak sortzen dituela kontutan izanik. Egoera hau pairatzen duten presoekin elkartasuna adierazten du udal honek. Eta bukatzeko laugarren puntuan, Nazio Batuen gomendioa jarraituz, uztailaren 18 presoen eskubideen aldeko Mandela eguna ospakizuna aintzat hartzen dugu. Kartzelaratze baldintza arbitrarioen kontra agertuz eta presoak gizartearen parte ere badirela aldarrikatuz.
Muchas gracias, señor Barrio. ¿Alguna formación quiere intervenir en el debate de esta moción? El señor Sáez, portavoz del Partido Popular, tiene la palabra. Mi grupo, como no podía ser de otra manera, va a votar en contra de esta declaración institucional, empezando porque los presos de ETA, señor Barrio, no son los presos vascos. La particularidad que les caracteriza no es el hecho de ser vascos, es el hecho de colaborar de una forma u otra en los asesinatos a sangre fría de cientos de personas, entre ellos mujeres, hombres y niños. La política de dispersión ha sido uno de los mayores logros en la lucha contra ETA, porque ha impedido el control y la organización de los presos por parte de la banda. Y esta, junto a otras medidas que probablemente no les haya gustado nada a su grupo, como el ataque al entramado económico de la banda o la ley de partidos que hacen que no puedan los cargos públicos justificar el terrorismo, han sido los mayores logros contra la banda. Y nosotros no le deseamos el mal a nadie, por eso insistimos que los que verdaderamente les hace daño a las familias de los presos es la propia ETA, impidiendo a los presos reconocer el daño causado. ¿Y qué hay, señor Barrio, de la vía Nanclares? ¿O qué hay de aquellos presos que han reconocido que ETA es una secta, que solo hace salvajadas? ¿Esos ya no son presos vascos? ¿O es que a ETA le molesta que haya gente que se salga de sus directrices? Muchas gracias, señor Sáez. Tiene la palabra el señor Naya, portavoz de Aldu, Lasarte Oiapoe. Muchas gracias, señor alcalde. La referencia al derecho internacional y a los derechos humanos es una clave compartida para abordar este tipo de cuestiones relativas a la situación de violencia que hemos vivido en Euskadi en las últimas décadas. Estamos absolutamente de acuerdo con las normas que propone Naciones Unidas para dar un trato humanitario a las personas privadas de su libertad, sin lugar a dudas. De hecho, estamos especialmente comprometidos con la situación de los presos. Defendemos su acercamiento, ahora que ETA ha cesado la violencia y antes cuando aún la ejercía, porque es un derecho de las personas presas. También defendemos y exigimos un trato humanitario para las personas presas que tiene que ver no solo con el acercamiento, sino también con otras circunstancias como el régimen disciplinario, la progresión de grados o el acceso a las visitas. Dicho todo lo anterior, y sin que sea un obstáculo, también decimos que el derecho internacional tiene mucho desarrollo en relación a la justicia, la verdad y la reparación del daño causado. En este sentido, los procesos de reinserción laboral son un derecho, no una obligación del preso. Tienen una dimensión social trascendental para encarar un futuro de convivencia. Y es esta segunda parte, igualmente basada en el derecho internacional, la que no está en la moción presentada. Así pues, no podemos oponernos a la propuesta de promover un trato humanitario a las personas presas conforme al derecho internacional, pero no podemos dar nuestro voto a favor a una moción que no hace un planteamiento integral sobre la situación de todos los presos. Por estas razones, nuestro grupo municipal se va a abstener. Gracias. Muchas gracias, señor Naya. Tiene la palabra el señor Barrio, si quiere contestar. Bai, labur, eta eztabaidetan sartzeko inongo asmorik gabe. Bakarrik esatea, arau hauek edo, Mandela arau hauek onartu direla duela gutxi, 2005ko abenduan esaten da, mozioaren hasieran. Onartzen duela, Nazio Batuetako asanblada orokorrak onartzen duela. Alde horretatik, ez dut uste inongo konnotazio berezirik edo inbarko lukenik, giza eskubideaz ari gara, besterik gabe. Eta, hemen euskal presoak aipatzen dira, egia da, noski, ez bakarrik euskal preso politikoak baizik eta beste preso asko, seguronik jasaten dituztela,
arau hauek nolabait bideratu nahi dituzten egoerak. Gertatzen dena da, kasu honetan, edo euskal presoen kasuan, modu sistematikoan edo modu sistematikoan egiten dela besterik gabe. Eta esatea ere bai, gaur egun egoera hauek errepikatzen direla, indarrean daudela, besterik gabe. Señor Barrio, ¿alguna formación quiere intervenir? Señor Sáez tiene la palabra, portavoz de Partido Popular. Señor Barrio, creo que con su intervención ha intentado salirse usted por la tangente. Me parece estupendo que a usted le guste escribir, que le guste la literatura y la poesía, pero le pido un favor, y es que deje de traernos cuentos de terror o de ciencia ficción a esta sala plenaria. Por favor, deje de hacernos perder el tiempo. Mire, yo le doy un consejo. Si tanto le importa a usted los presos y los familiares de los presos, por favor, hay que tener muy poca vergüenza y mucha cara dura para presentar aquí una declaración institucional pretendiendo que seamos nosotros los que nos compadezcamos de las familias de los presos cuando es la propia ETA quien les tiene con la soga al cuello. Mira, yo le doy un consejo, y es que haga un acto de valentía, que se haga un favor a usted, que haga un favor a los presos, que haga un favor a los familiares de los presos, porque ellos también son víctimas de ETA, y es que en esta sala plenaria pida el cese de la banda terrorista. Muchas gracias, señor Sáenz. Lehen esan dudan moduan, ez dakat inongo asmorik eztabaida zaharretan sartzeko. Indarrean dagoen, gaur egun gertatzen den egoera bati buruz aritu gara, eta besterik gabe nazioarteko zuzenbidean plantatzen diren arau batzuk, besterik gabe. Gracias, señor Barrio. Pasamos entonces a votación. Votos a favor de la declaración institucional presentada por el Grupo Municipal EH Bildu relativa a las normas de Mandela. ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Pues con 8 votos en contra, 6 votos favorables y 3 abstenciones, queda rechazada la declaración institucional presentada por EH Bildu. ¿Alguna formación política quiere hacer explicación del voto? Pues la señora Alcorta, de AJPNV, tiene la palabra. Labur esan eta esplikatzen gure baiezko aldeko bozka, irakurrita ditugu Mandela arauak eta guztiz onargarria dira. Eta ez deu nahi inongo kontra pixurik egin nahi, beste kasu batzuekin, ez dugu zirkulo bizioso horretan sartu nahi. Onargarria da eta punto. Bai kritika txiki bat egin nahi nuke, eta da olako kasuak, olako eztabaidak, badugu foro bat sortuta, badago bizikidetzako mahai bat sortuta, non ordezkari politiko guzti gauden, eta propioa uste dela mahai hori olako eztabaidak eta horrelako erabakiak hartzeko garaian. Ez deu inor betatu nahi hemen ere olako debatiak egiteko, baina propio dago eginda foro hori, propio dago landuta eta egituratuta mahai hori, eta orduan, eta biltzen gehan bakoitzian, inork ez du itzaiten, inork ez du atetzen gaiik, inork ez du eztabaidatzen, eta bain pleno publikoa dalako horrelako eztabaida sortzea ez zaigu egokia iruditzen. Hala ere, berresten dut, gaizki dagona gaizki dago, eta ondo dagona ondo dago. Inongo kontraprestazio eta kontrapunturik jarri gabe. Muchas gracias, señora Alcorta. Pasaríamos al octavo punto, que es la moción presentada por el Grupo Municipal EAJ-PNV relativa a impulsar un convenio entre el Ayuntamiento de Murias para ofrecer parking gratuito a los ciudadanos que realicen sus compras en el municipio. Dicha formación, EAJ-PNV, ha llegado a una enmienda transaccional con el Partido Socialista, que paso a dar lectura. Los grupos municipales abajo firmantes proponen al Pleno del Ayuntamiento de la Corporación la adopción del siguiente acuerdo. 1. Instar al Gobierno municipal a negociar un convenio entre el Ayuntamiento de la Sarteoria, la Asociación de Comerciantes de TRPA y Construcciones Murias, con el objetivo de ofrecer parking gratuito o en condiciones ventajosas a las personas que realicen sus compras en los comercios del municipio.
Las formaciones que han presentado dicha moción tendrían la palabra para poder presentarlo si quieren. Pues la señora Alcorta de EAJ-PNV tiene la palabra. Bueno, argudioa badaukazu hor gure mozioaren sarreran, baina ez dut irakurriko, horren laburpena bakarrik egingoet. Hemen eskatzen duguna da halako hitzarmen edo negoziaketa bat hastea. Ez dugu esaten hitzarmenaren nondik norakoak, esaten dugu badaudela beste herritan horrelako ekimenak martxan ja jarrita, Aibarren adibidez, eta funtzionatzen duna. Beraz, negoziaketa bat hasteko eskatzen dugu, gure ustez, 3 eragile implikatuekin, bat parkinaren jabearekin eta merkataritzako elkartearen ordezkariekin. Eta negoziaketa hortatik eratorreko balitz gastu extra bat, aurrekontuetan ere kontemplatzea eskatzen dugu. Muchas gracias, señora Alcorta. La señora Acevedo tiene la palabra, portavoz del Partido Socialista. El Partido Socialista siempre ha estado a favor de toda aquella iniciativa que vaya, obviamente, en favor del comercio, ¿no? Y hemos creído oportuno que esto podía dar también una salida y ser una mejora para el consumo en nuestro municipio. Decir también que tiempo atrás el Grupo Socialista también hizo creo recordar, el garaje rotativo aquí atrás y que estimamos también oportuno que igual podíamos incluirlo dentro de lo que es no sé si este convenio, pero sí esa viabilidad para que aquellas personas que se trasladen a nuestro municipio pues dispongan de aparcamiento y puedan consumir en el comercio de Lasarte. E instar que el Grupo Socialista, el equipo de gobierno, siempre vamos a estar de acuerdo con toda iniciativa y con todo aquel apoyo que mejore y que facilite un mayor consumo en el pueblo y que redunde en beneficio, obviamente, de los comercios del municipio. Muchas gracias, señora Acevedo. ¿Alguna formación política quiere intervenir en el debate? Pues pasaríamos entonces a la votación de la moción transaccional presentada por EAJ-PNV y el Partido Socialista. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Pues con 14 votos a favor y 3 abstenciones queda aprobada la moción transaccional presentada por EAJ-PNV y el Partido Socialista. ¿Alguna formación quiere hacer explicación de voto? El señor Naya, portavoz de Aldu Lasarte Oriapuede, tiene la palabra. Muchas gracias, señor alcalde. En realidad nuestro grupo municipal no está en contra de esta propuesta, pero es cierto que creemos que habría que tomar otra estrategia si queremos fomentar el comercio o el consumo en el pueblo. Al final, seguramente, ante lo que nos encontramos es que los barrios periféricos, pues de alguna manera tienen más dificultad para venir al centro a hacer su compra y poder aparcar. Pero a lo mejor la estrategia debería ser fomentar la creación de comercios en esos barrios periféricos y de esa manera, a lo mejor no se verían obligados a tener que venir al centro a realizar sus compras. Por otro lado, también creemos que lo que tenemos que hacer es, de alguna manera, fomentar el transporte público, que esto nos ayudará también a tener menos tráfico en el centro del pueblo. Gracias. Muchas gracias, señor Naya. Señor Barrio, portavoz de EH Bildu, tiene la palabra. Bai, eskerrik asko. Esatea hasteko, aurreko legislaturan, gai hau eta, aukera hau konkretuki mai gainean egon zen. Aztertu genuen, bilerak izan genituen, kasu honetan Muriesekin eta bar. Eta azkenean, hori, mota honetako hitzarmen edo konbenionek kostu bat, gastu bat sortzen zula, eta horregatik mai gainean geratu zen. Baina esan dut, ideia bezala hori erabili genula.
Edozen kasutan, nik uste dute, aparkalekoaren arazoan edo horri buruz planteamendu orokor bat egin behar dela, eta horretarako hain zuzen aurreko pleno batean, edo ez dakit ja duela bi hilabete edo plantatu zela hori, ez? Dagokion batzordean gai alantzeko, eta, nik uste dut hori izan daitekeela foro egokia. Gure politika merkateri txikien aldekoa, nabarmena izan da, eta, bideak edo moduak egon daitezke, agian ez derrigorrez, gastu edo kostu bat, edo kostu hola inasumiblea sortuko dituenak, ez dakit aparkamendu rotatorioak edo, ez dakit oain, eta, etxan duena una ideala ere, okendoko garajetan, plaza batzuk libre garatu dira, litzateke sistema rotatorio bat jartzea, edo ambulategi beko zea horretan, ez dakit, esan edut, instrumento ezberdinak egon daitezkela, nik uste denok daukagun helburu berbera lortzeko, eta azkenean da hori herriko merkatari txikiak nolabait bultzatzea eta laguntzea. Muchas gracias, señor Barrio. Pasaríamos al siguiente punto del orden del día, punto 99, moción presentada por el Grupo Municipal EAJ-PNV relativa a la colocación del sistema automático de apertura de puertas en todos los edificios municipales del Ayuntamiento. A dicha moción se ha presentado una moción transaccional entre dicha formación, EAJ-PNV y el Partido Socialista, que doy lectura. Los grupos municipales abajo firmantes proponen al Pleno de la Corporación la adopción del siguiente acuerdo: instar al Gobierno municipal a estudiar las medidas técnicas necesarias para facilitar el acceso de las personas con discapacidad al Ayuntamiento, instalando un sistema de apertura automática que garantice la total accesibilidad a dicho edificio. Y dos, instar al Gobierno municipal a que, una vez que se tome la decisión sobre el mejor sistema a emplear, afrontar lo antes posible la instalación del mismo. Tienen ambas formaciones el turno de palabra por si quieren presentar ampliar la información. Lehen bezala hor daukazue gure argudioa ere bai, baina laburpen gisa esan, herritarren irisgarritasuna bermatzeko bidian, hau beste pauso bat izango litzateke, aurreko udalbatzan ere parkeen irisgarritasuna bermatzeko neurriak onartu genitun, denon artean, eta hau izango litzake beste pauso bat, eta da, eraikin publiko, gure jabetzakoa din, eraikin publiko guztien sarreretan, irekitze sistema automatiko duen ateak jartzea, edo dauden horiek egokitzea. Sensore baten bitartez, eta dagokion motorraren bitartez. Daude beste herrietan ere horrelako ekimena martxan jartzen nahi dianak, eta, pentsatzen dugu alde neinean behintzat aldaketa txuki hori eman genezakela gure eraikin publikotan. Muchas gracias, señora Alcorta. La señora Alcevedo tiene la palabra, portavoz del Partido Socialista. Vengo a decir un poco lo que ha repetido la portavoz del Partido Nacionalista Vasco. Ciertamente el Grupo Socialista tenemos una gran sensibilidad con este tema y lo venimos desarrollando. De hecho, no solamente en este caso con el tema de las puertas, que los técnicos obviamente estudiarán la mejor solución y la viabilidad para poder llevarlo a efecto, sino que además venimos llevando otro tipo de ayudas para estos colectivos, concretamente el de los juegos adaptados, que se prevé llevar a efecto en los parques del municipio una vez que se elaboren por parte de los técnicos municipales los pliegos, o se me ocurre en estos momentos, que hoy ya lo comentamos un poco por encima en la comisión, las ayudas que vamos a dispensar a las familias con menores con discapacidad. Creo que todo esfuerzo en ese sentido siempre será insuficiente y que deberemos ir a más, pero me constata el que existe este denominador común de querer llevar a efecto y tener en cuenta estos colectivos por parte de este Gobierno. Gracias. Muchas gracias. ¿Alguna formación quiere intervenir en el debate? Pues pasaríamos a votación. ¿Votos a favor de la moción transaccional presentada por EAJ, PNV y el Partido Socialista? Por unanimidad. Pues por unanimidad queda aprobada.
10º punto, declaración institucional presentada por el Grupo Municipal Aldu Lasarte Oyapuede relativa a no a los recortes en los programas ACEX, actividades complementarias y extraescolares. Para la presentación de dicha declaración institucional tiene la palabra el portavoz de dicha formación, el señor Naya. Muchas gracias, señor alcalde. En los últimos años, el Gobierno vasco, gobernado por EAJ-PNV, ha realizado continuados recortes en materia de educación. Recortes que han ocasionado consecuencias como el ahorro de muchos puestos de trabajo y el aumento considerable del ratio de alumnos por aula. Hemos conocido recientemente que, continuando con esa política de recortes, el Departamento de Educación del Gobierno vasco ha dirigido su foco a los programas ACEX, que cumplen este año su 20º aniversario y que engloban las actividades complementarias y extraescolares en los centros educativos públicos, provocando que en Euskadi desaparezcan más de 90 proyectos ACEX en el curso escolar 2016-2017. Desde el punto de vista laboral, esta medida se traduce en la pérdida de horas de trabajo que afectará a un buen número de interinos. Los programas ACEX ejercen, además de su función pedagógica, de lugar de acogida de alumnado vulnerable, recién llegado, con dificultades de aprendizaje, con problemas de conducta y otras situaciones que, en recreos y en su tiempo libre, curiosean, sueñan, se calman, se refugian y huyen de ambientes más hostiles, realizando, por lo tanto, una importante labor compensatoria de desigualdades sociales, puesto que al ser estas actividades gratuitas, ningún niño o niña queda excluido de ellas por razones económicas. Estos programas han de estar atendidos por docentes de primaria a tiempo completo en virtud de unas convocatorias anuales a las que los centros optaban y a los que les eran concedidos o denegados en base a unos requisitos y a un proyecto redactado por el centro. Estos programas, que dejaron de convocarse en 2010, han venido siendo atendidos por docentes formados específicamente, nombrados en comisión de servicios y con dedicación a tiempo completo. En Guipúzcoa, más de 65 centros públicos disfrutan del programa, pero no todos en las mismas condiciones. Los docentes que desde hace 6 años se han ido trasladando a otro destino, jubilado o fallecido, han sido sustituidos, en casi todos los casos, por docentes del propio centro con liberación horaria de media jornada para responsabilizarse del programa Biblioteca. Lógicamente, en el mejor de los casos, han tenido que compensar con un gran esfuerzo, dedicación extra y buena voluntad las dificultades que se les presentan para su formación, para la coordinación con el resto del colectivo, para la gestión digitalizada de la biblioteca y para el desarrollo de las actividades de fomento de la lectura. Las directrices que el Departamento de Educación del Gobierno vasco impulsa y va a ejecutar para el próximo curso 2016-2017 consisten en eliminar de un plumazo a los centros que este curso tienen docentes dedicados a la biblioteca escolar a media jornada. Esto supone en Guipúzcoa el cierre de más de 30 bibliotecas escolares con decenas de miles de libros adquiridos y catalogados y miles de jornadas invertidas en su gestión. Por si fuera poco, a los más de 10 responsables de biblioteca que se han jubilado este curso en nuestro territorio les sustituirá un docente del centro a media jornada, pero solo durante el curso próximo. Las cuentas cantan y en nada las bibliotecas escolares pasarán a formar parte de la memoria histórica de Euskadi. Al final, un esfuerzo no valorado de muchos y muchas, un derroche del gasto público en fondos bibliográficos y audiovisuales que pasará a estado de almacén definitivo y un detrimento de la calidad de la enseñanza. Familias que, cada vez más empobrecidas, verán cómo se les priva del servicio de préstamo de libros. Es cierto que los programas ACEX nacieron en un contexto que ha cambiado, pero consideramos que estos últimos años estos programas que se han dejado morir sin haber hecho una evaluación y sin haber consultado a los centros para valorar el impacto de estos programas y con ello poder mejorar o reformular. Por lo tanto, ¿a qué se debe esta supresión? ¿Cuáles son las razones que lo motivan? Por todo lo anteriormente expuesto, el Grupo Municipal Aldu Lasarte Oyapuede presenta al Pleno Municipal de Lasarte Oria la siguiente declaración institucional para su debate y aprobación. La Corporación Municipal de Lasarte Oria manifiesta su apoyo absoluto a los proyectos ACEX y a la labor crucial que desempeñan en la formación de los niños y niñas de nuestros territorios. Defendemos la educación del ocio como una herramienta que dota de sentido el desarrollo personal del alumnado, y le ayuda a lograr una deseable calidad de vida, lo que a su vez tendrá un impacto en la familia, en la comunidad y en la sociedad en su conjunto. Segundo, la Corporación Municipal de Lasarte Oria muestra su total desacuerdo a los recortes que están aplicando en los últimos años desde el Gobierno vasco en materia de educación, que afectan de sobremanera la calidad de la enseñanza pública en Euskadi. Tercero, la Corporación Municipal de Lasarte Oria insta al Departamento de Educación del Gobierno vasco y en particular a la señora Cristina Uriarte Toledo, consejera de Educación, Política Lingüística y Cultura, a buscar una alternativa adecuada a los recortes que se están aplicando en los proyectos ACEX,
explicando primeramente los motivos que justifican la adopción de estas medidas y contando para la búsqueda de posibles alternativas con todos los agentes que componen la comunidad educativa y están, por lo tanto, implicadas e implicados en el desarrollo actual de dichos proyectos. Gracias. Muchas gracias, señor Naya. ¿Alguna formación política quiere intervenir? La señora Alcorta, portavoz de AJPNV, tiene la palabra. Bueno, en estos casos que conviene conocer la versión también del Departamento de Educación. Y lo que el Departamento de Educación del Gobierno vasco dice que no es verdad cuando se asegura que se ha decidido suprimir todas las plazas de media jornada para profesores de la red pública encargados de las actividades complementarias extraescolares, llamado ACEX, lo que implicaría la desaparición de esos programas. Eso no es cierto. Hay que recordar para qué nacieron los programas ACEX. Lo deja pasar en la moción de Podemos subliminalmente, pero sin entrar en el detalle, en el contenido. Pero es que los programas ACEX nacieron hace 20 años para dar una salida laboral a los docentes que no habían podido sacar el perfil lingüístico 2, el cual capacita para dar clases de euskera o en euskera. Y con el paso de los años, esa necesidad laboral ha remitido porque la inmensa mayoría de la plantilla ya cuenta con el perfil de euskera. Todos conocían que el programa ACEX tenía fecha de caducidad. Y mientras algunos colegios lo han aceptado, otros se han resistido. ¿Y de qué manera? Pues la orden marcaba, en su día, que cuando el docente encargado del programa se jubilaba, se le sustituía por otro durante el siguiente curso a media jornada. Pero solo durante el siguiente curso. Algunos centros han seguido prolongándolo en el tiempo. De manera que mientras los colegios en Álava han aceptado la orden y gestionan sus bibliotecas escolares con sus propios docentes, liberándoles de algunas horas para esta gestión, otros han querido seguir con estos beneficios o con estas ayudas extras. En estos momentos, alrededor de 330 colegios públicos, es decir, 2/3 partes del total, gestionan sus bibliotecas con naturalidad sin ayuda adicional. Por lo tanto, educación no cierra ninguna biblioteca. No hay ningún recorte porque todas siguen activas. Lo que ocurre es que ahora esos colegios que han disfrutado del programa ACEX tendrán que echar mano de los docentes del colegio y liberarle de algunas horas. Por lo tanto, no podemos votar a favor de una moción que pide que no haya recortes cuando no lo hay y cuando se está diciendo que se van a cerrar más de 30 bibliotecas cuando todas están activas y cuando más de 2/3 partes del total de los colegios no están haciendo uso del programa ACEX. Muchas gracias, señora Alcorta. Tiene la palabra la señora Acevedo, del Partido Socialista. A ver, nosotros vamos a votar a favor de la moción. Ciertamente, nuestra compañera Isabel Cela, anteriormente consejera de Educación y ahora en estos momentos portavoz de Educación en el Parlamento, presentó pues prácticamente su moción el pasado 30 de mayo, de una proposición no de ley ante la mesa del Parlamento, ¿no? Según le escuchaba al señor Naya hablar, pues obviamente estaba reconociendo ese texto en la moción que ella presentó. Yo no voy a discutir que en su origen, el inicio, evidentemente fuera para compensar a aquellos profesores que no tuvieran perfil lingüístico. Lo que sí es cierto, y podemos reconocer todos políticamente, que si bien es cierto el inicio fuese, el hecho es que hoy en día esos programas responden ante un alumnado que en muchos casos se van a quedar un poco descolgados y que van a provocar esa desigualdad, ¿no? No podemos trabajar lo social, lo educativo, lo cultural bajo el toque de recorte, bajo el toque de presupuesto. Y yo, permítanme, quizás aquí hable mi vena social o mi vena, entiendo que de izquierdas, creo que debemos defenderlo con ahínco. Lo peor de todo esto, señor Alcorta, es que esto no está inspirado en estos recortes. No está inspirado con ninguna justificación pedagógica. Sin más, se suspenden y ya está. Es decir, normalmente en política tendemos siempre, o ciertos políticos o algunas formaciones, a apoyarnos en estudios, en informes jurídicos, y en este caso es puramente un golpe de mesa, es decir, un recorte económico, no sujeto a ningún informe pedagógico y que deja evidentemente en situación a muchos niños, ¿no? Entonces, nosotros, el Grupo Socialista, vamos a votar a favor y estamos hablando de alrededor de más de 90 programas
en la comunidad autónoma. Yo, sinceramente, es evidente que no podemos mirar hacia otro lado y que bueno, podríamos entender, insisto, si la justificación pedagógica estuviera ahí y nos dijera algo al respecto. En este caso, insisto y repito, viene a ser un recorte puramente y no sujeto a ningún informe pedagógico. Gracias. Muchas gracias, señora Acevedo. Tendría la palabra el señor Naya como proponente de la moción, de la declaración institucional. Muchas gracias, señor alcalde. A lo mejor he escuchado mal, pero me ha parecido entender que no va a haber recortes y en la misma intervención que van a tener que financiarse con recurso propio del colegio. Por lo tanto, eso no me ha terminado de quedar claro, ¿vale? Si no va a haber recortes, eso no es lo que entiende la comunidad educativa. Y aquí tenemos datos que dicen que en 2016-2017 van a desaparecer programas ACEX en Guipúzcoa, en Andoain, Arrasate, Deba, Donostia, Errentería, Irún, Dosel, Lasarte, Oria, Urrechu, Zarauz, Eibar. Por lo tanto, alguien miente y prefiero creer o preferimos creer en los datos que nos presenta la comunidad educativa. Por lo tanto, esto es un recorte en toda regla. Evidentemente, cuando desde una institución lo que se promueve es la escuela concertada, entiendo que habrá que quitar recursos de la pública para destinarlo a otros fines. Esperemos que cuando haya elecciones autonómicas algún otro partido entre con otra mentalidad en el Gobierno vasco y convierta esas medidas de recorte en medidas expansivas, porque si no, evidentemente, este tipo, no sonrían tanto, si no, lo que conllevará es al final un detrimento de la calidad de la escuela pública. Y al final, lo mismo que estaba comentando la señora Acevedo, si vamos por la vía de los recortes, al igual que está haciendo el Partido Popular en el Congreso de los Diputados, ¿qué pasa? Que tenemos peor sanidad, peor cultura, peor educación y peor servicios en todos los aspectos. Gracias. Muchas gracias, señor Naya. La señora Alcorta tiene turno. Muy brevemente. No se trata de ser ni de izquierdas ni de derechas, sino de tener sentido común. Y este programa nació con una caducidad, como he dicho, y nació con un objetivo. Objetivo cumplido y aceptado, otra vez lo digo, por 2/3 partes de los colegios. No existe ningún recorte, sino una reorganización, como así han aceptado las 2/3 partes de los colegios del País Vasco. Y me reitero, es que ni me considero de izquierda ni me considero de derechas, me considero un partido de sentido común. Y el sentido común a mí me dice, y en este caso también me lleva a pensar eso, que el programa de ACES no es necesario en la gran mayoría de los colegios y que se ha prolongado en el tiempo sin necesidad de ello, porque todo el mundo sabía que tenía una fecha de caducidad y se había puesto en marcha con un objetivo concreto que no era tampoco pedagógico, era otro objetivo. Por lo tanto, no hay ninguna dificultad para que se lleven a cabo la gestión de las bibliotecas con el personal docente. Eso es lo que pensamos desde nuestro grupo. Muchas gracias, señora Alcorta. Tendría usted la palabra para terminar si quiere utilizarla como proponente. Pues pasaríamos entonces a votación. Votos a favor de la declaración institucional presentada por el Grupo Municipal Aldu Lasarte Oria Puede, relativa a no a los recortes de los programas ACCES, actividades complementarias y extraescolares. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? Y no hay ninguna abstención. Por lo tanto, queda aprobada la declaración institucional con 14 votos a favor y 2 en contra. ¿Alguna formación quiere hacer explicación de voto? El señor Naya tiene la palabra. El señor Sáez tiene la palabra, portavoz del Partido Popular. Bueno, sin más, nosotros hemos votado a favor porque esta es la línea en la que estamos votando en el Parlamento vasco, en boca de nuestro portavoz Iñaki Oyarzábal, y esta es la misma línea que vamos a seguir en este ayuntamiento. Pues muchas gracias, señor Sáez. Eso quiere decir que la proposición no de ley de la señora Isabel Celaá, si las mismas fórmulas se repiten en el Parlamento, saldrán adelante. Bueno, entonces es de alegrarse. Pasaríamos al punto número 11, previa conformidad de las portavoces municipales, a la moción relativa al nombre con el que se conoce el municipio de Lasarte Oria. Procedo a leer la moción, que dice así.
En 2016 hemos celebrado el 30 aniversario de la constitución de nuestro municipio. El pueblo que hoy en día conocemos como la Sarteoria no tuvo su independencia municipal de municipios colindantes hasta el 15 de febrero de 1986. Algunos recordamos esta fecha como si fuera ayer mismo. Recordamos el ansia y el deseo de pertenecer a un municipio con identidad propia. Recordamos los esfuerzos realizados por parte de la ciudadanía para conseguir alcanzar ese objetivo, el objetivo de tener independencia municipal y poder trabajar así en nuestro propio desarrollo. Algo de gran relevancia falló en todo aquel proceso. Nadie consultó a los ciudadanos y ciudadanas que entonces vivían en lo que hoy se conoce como la Sarteoria qué nombre queríamos tener como municipio. En un proceso de tal calibre que iba a afectar a la vida cotidiana de miles y miles de vecinos y vecinas, un número muy reducido de personas tuvieron la osadía de decidir por todos el nombre que debía tener nuestro municipio. 30 años después, y en una época en la que una de las palabras de uso más frecuente en las instituciones es democracia, es quizás el momento de llevar a la práctica dicha democracia y tener la valentía de preguntar al pueblo lo que en 1986 se nos negó. Por todo lo expuesto anteriormente, se propone al Pleno Municipal de la Sarteoria la adopción de los siguientes acuerdos. 1. Admitir que fue un gran error no consultar a la ciudadanía por el nombre que debía tener nuestro municipio una vez alcanzada la independencia municipal. 2. Instar al equipo de gobierno a llevar a cabo un referéndum vinculante a través del cual se ratificará el nombre de la Sarteoria o se sustituirá por el que la ciudadanía estime más conveniente. Y 3. Para poder establecer el contenido de dicho referéndum, se llevarán a cabo previamente jornadas participativas en las que se invitará a la ciudadanía a asistir para debatir sobre dicho tema. ¿Alguna formación quiere intervenir en el debate de esta moción? Pues pasaríamos a votación. Votos a favor de la moción relativa al nombre con el que se conoce el municipio de la Sarteoria. Votos en contra. Abstenciones. Pues con 13 votos en contra, 3 votos a favor y 1 abstención, queda rechazada dicha moción. ¿Alguna formación política quiere hacer explicación de voto? El señor Sáez, portavoz del Partido Popular, quiere hacerlo, por lo tanto tiene la palabra. Sí, mi grupo no puede admitir el primer punto, el que se refiere a reconocer que fue un gran error, porque yo particularmente no viví ese momento ni esa coyuntura tan puntual, por la que no puedo ni reconocerlo ni rechazarlo, pues simplemente porque no la conozco. Y creemos que sería bonito preguntarle a la ciudadanía y hacer un gesto de transparencia y de participación, pero tampoco creemos que sean necesarias jornadas participativas, ¿no? Por ejemplo, pensamos que si el Pleno o la Junta de Portavoces así lo cree, bastaría con un papelote con ambos nombres y que cada vecino escogiese el que creyese conveniente. Y por otro lado, tampoco pensamos que el referéndum debería ser vinculante, pero sí una herramienta para conocer la opinión de los vecinos. En cualquier caso, nos parece una buena iniciativa. Bueno, señor Naya, tiene usted la palabra. El portavoz de ALDU, la Sarteoria, puede. Muchas gracias, señor alcalde. Bueno, la verdad es que es una pena que no esté la persona que ha presentado la moción, cuando seguramente es el primer interesado de saber el resultado, ¿no? Efectivamente, es cierto que en su día se consultó a la ciudadanía si quería o si estaba a favor de la desanexión de este municipio, de los municipios colindantes, pero también es cierto que no se consultó el nombre que debía tener el municipio. Por lo tanto, alguien o alguienes debieron de decidir por todas y todos. Por lo tanto, en ese aspecto estamos a favor de que efectivamente fue un error no consultar a la ciudadanía por aquel entonces, ¿no? Es cierto que han pasado 30 años y, bajo nuestro punto de vista, la democracia tampoco es que haya avanzado mucho. De hecho, hoy se nos ha planteado un proceso democrático y menos 4 personas de 2 grupos municipales, todo el resto ha votado en contra. Sus motivos tendrán.
¿Que puede que no haya una vía legal actualmente para llevarla a cabo? Es posible, pero la voluntad también pues, está por delante de muchas cosas, ¿no? A nosotros y a nosotras la experiencia nos dice que cuando se pregunta al pueblo, el pueblo no se equivoca. Por lo tanto, en este tipo de propuestas estamos a favor de darle la palabra al pueblo. Y, insisto, siempre intentando seguir las vías legales. Pero también es cierto que las vías legales se pueden llevar a cabo y lo estamos viendo con la Constitución española, como hay partidos que no están a favor de cambiarla y hay otros que intentan adaptarla a la situación actual. Gracias. Muchas gracias, señor Naya. El señor Barrio tiene la palabra. Mila esker. Gure bozka kontrakoa izan da. Ea esan uste dugu, lasarte horiak baditula arazo potolagoak. Dena dela, gure kontrako bozka nolabait azalpen bat merezi dula. Eta da, kasu honetan, aurkeztutako mozioa da persona baten iniziatiba, persona baten ekimena. Guk uste dugu galdeketak eta herri konsultak eta egin behar direla. Eta konsulta horietan, denetatik itzein daiteke edo galdetu daiteke, gu ados edo kontra egongo gara, hori beste kontu bada, baina egin behar direla. Une honetan, udal lege berri bat daukagu, hor, bide batzuk irikitzen dira, eta tartean planteatzen da adibidez, udalerri 5.000 biztanle baino gehiago dituzten herrietan, herri galdeketak egiteko, sinadura bilketak edo egitea, kasu honetan, gure kasuan izango zen, biztanleriaren edo erroldatutako biztanleriaren 110% edo biltzea. Orduan, hori da, kasu honetan ere guk eskatuko genukena, hau da, herrian baldin badago halako eskaera kolektibo bat eta sinaduraekin babesten baldin bada, gu ados egongo gara galdeketak egiteko. Gero, gure bozka izango da, horren aldekoa edo kontrako hori bigarren mailako kontua da. Baina, eskatuko genuke, olako ekimenak planteatzen direnean, hori, babes kolektibo batekin, babes sozial batekin, eta ez persona baten ekimen moduan. Eskerrik asko. Muchas gracias, señor Barrio. Yo, si me permiten, también me gustaría intervenir, siendo además, como alcalde del municipio, que tengo que defender el nombre de Lasarte Oria, sí contestarles algunos comentarios que ustedes han hecho. Aquí se hizo un ejercicio democrático, porque hubo personas que constituyeron este ayuntamiento que fueron elegidos para constituir el municipio de Lasarte Oria. Por lo tanto, no podemos, de golpe y porrazo, y con una declaración institucional que representa la voluntad en estos momentos de una única persona, porque no viene amparado por ninguna firma de nadie más, simplemente de la suya propia, decir que el proceso de constitución del municipio de Lasarte Oria no fue democrático. Eso no se puede poner en tela de juicio en ningún momento. Y como eso, el nombre de la localidad. Ustedes aquí están representando a ciudadanos de este pueblo, por los que han sido ustedes votados y elegidos como ciudadanos. Y, por lo tanto, a través de ustedes se trae a esta mesa la voz de esos ciudadanos. Y esto también es un ejercicio democrático. Por lo tanto, aquí podemos decidir las cosas que aquí se decidan, vienen refrendadas por los ciudadanos de Lasarte Oria y las ciudadanas de Lasarte Oria. Por lo tanto, eso de decir de que hay que darle la voz al pueblo, la voz del pueblo está aquí representada delante de todos ustedes. Ustedes son los que representan aquí la voz del pueblo. Por lo tanto, no puedo aceptar en ningún momento que se plantee que de falta de democracia. Y cuando estamos ustedes hablando, y también me sorprende que el señor Sáez haga referencia a que está a favor de que se plantee un referéndum, las leyes están para cumplirlas. Y usted defiende mucho el ordenamiento jurídico y el ordenamiento jurídico marca lo que ha dicho el señor Barrio. La recogida de una serie de firmas, así se establece en la ley municipal y así se establece en el reglamento de participación ciudadana que a ustedes se les entregó una junta de portavoces, en el cual se recogen las firmas que son necesarias para hacer un tipo de esta consulta ciudadana. Y volvemos a decir, esto es una moción que presenta un único señor y no viene avalado por nadie más. Si aquí,
cualquier idea o ocurrencia que pueda tener cualquier ciudadano de este pueblo se tiene que venir presentar a través de un referéndum, señores, eso no es nada viable. Y vuelvo a decir, cuando lo que aquí se pone en tela de juicio fue totalmente democrático y por eso no podemos aceptar lo que se dice en la moción. Y por último, señor Sáez, me alegro esa voluntad que usted tiene de que, bueno, que se consulta a los ciudadanos el cambio de los nombres. Ojalá la formación política que usted que representa en este ayuntamiento, en otros municipios que tienen nombre que dañan la ley de memoria histórica porque tiene conceptos y nombres que hieren a ciudadanos que fueron víctimas del franquismo, esos alcaldes del Partido Popular también planteen ese referéndum frente a los ciudadanos y que también se puede plantear el hecho. Me alegro que usted, pero que me alegro que usted en este ayuntamiento sí plantee esa posibilidad de que haya referéndum, pero hay compañeros de su formación, que son alcaldes de otros pueblos, que no lo hacen y están vulnerando la ley de memoria histórica, aprobado democráticamente por los españoles. Nosotros hasta hace un par de días pensábamos pedir la votación por puntos de esta declaración institucional porque no estábamos del todo de acuerdo con el último, con el de colocar la bandera arcoíris, porque pensamos que, bueno, pues en el ayuntamiento han de estar únicamente la local, la autonómica, nacional y europea, porque la historia nos dice que la fachada del ayuntamiento tan solo se ha venido utilizando para combatir dos lacras, que han sido ETA y la violencia de género. Pero nos parece que, dado el ataque terrorista de Orlando, es un gesto hacia esas personas puntual, pero queríamos matizar eso. ¿Vale? Muchas gracias, señor Sáez. Sí, únicamente informarle que durante muchísimos años, el día 28 de junio, que justo coincide con las fiestas de San Pedro de nuestro municipio, el Ayuntamiento de la Sarteoria ha colocado en el balcón municipal la bandera del arco iris durante muchísimos años. Este no va a ser el primero. Le quiero decir que muchos años se ha venido realizando. Pasaríamos, por lo tanto, al último punto del orden del día, el punto número 13, que sería ruegos y preguntas. Ustedes tienen ahora la oportunidad de realizar al Gobierno las consultas que quieran realizar. ¿Qué formaciones darían? Pues el señor Barrio tiene la palabra. Bueno, gure aldetik bi galdera edo, bata lehenengoa nik egingo dut, bestea gorrengoa Gorkak egingo du. Lehenengo galdera, aurreko astean, hirigintza batzordean jakin genuen, edo horren kontu eman ziguten, udalak jaso dula Jaurlaritzatik bidelitako ingurumeneko txostena erraustegiaren inguruan, ez? Hala eskatu denun, udalak, jasotzea nolabait, hori, baimen hori.
Orduan, galdera da, oain epea irekitzen da alegazioak aurkezteko, ez dakit ze pausu edo pausuren bat eman da gobernuaren aldetik, udal gobernuaren aldetik, hori, alegazioak aurkezteko, ingurumeneko baimen horri, edo zen kasutan ze pausuak emateko asmoa daude. Beste galdera Atxobakarren inguruan dijoa, maiatzeko plenoan alkateak esan zigun, Atxobakarreko erresidentzian 5 pertsona berri sartuko ziala erresidentzian, 10 pertsona sartuko ziala eguneko zentroan, eta horren bitartez eta diputazioaren finantziapean 200.000 euroko defizita murriztu izango zala, diputazioak ingozun ekarpena medio. Gure harridura ekaineko gizarte zerbitzutako batzordean agertu da. Lourdes Azevedo zinegotziak esan zigun, Klezeko ordezkariak edo ez dakit enpresako ordezkariak ez zitula egoiliar berri horiek sartzen utzi, hasiera batean, nolabait ere, Klezek udalari 700.000 euroko konpensazioa eskatzen diolako. Konpensazio hori, dirudienez, Klezek oinarritzen da udala eta Klezeren artean sinatuta dagoen kontratuan zehaztuta dagoenari buruz. Kontratu horretan esaten da udalak Klezeri ordaindu behar diola egoiliar bakoitzeko, eguneko zentroko kide bakoitzeko. Hauek igotzean, Klezek konpensazio bat eskatzen du, normala den bezala, kontratu horretan jartzen duenagatik, ez? Dirudienez, eta zeak esan digunez, Lourdesek esan digunez, pertsona hauek sartu dira, baina ez da kontratuaren modifikaziorik egin. Udalak ez du burutu modifikazio bat, beraz, residentzian sartu dian pertsona hauek, badirudi ez daukatela berme juridiko ez dakit, nola esan daiteken. Ez dago kontratuaren normalizazioa ez da egin. Larria iruditzen zaigu gertaera hau, azken finean prozedimentu administratibo tipiko bat, kontratuaren modifikazio bat ez da egin, ez da burutu, eta akats administratibo larria da. Jakin nahi dugu eta galdera oso garbia da. Pertsona hauek ingresatzeko erabakia nork hartu du, nola hartu da, eta batzordean ere eskatu gendun, informe teknikoak eskatzen ditugu, bai sekretarioarenak, bai idazkariarenak, interventorerenak, kontratuaren modifikaziorik egin gabe, pertsona hauek sartzeko baimena nola emandan zergatik eta bar. Muchísimas gracias. Voy a empezar ya por la última de las preguntas que ha realizado el señor Gorka Lizarraga en relación a quién ha tomado la decisión de que esas personas entraran en la residencia de ancianos. La decisión la ha tomado la Diputación. Usted sabe perfectamente, ha sido concejal del departamento y tras las obras que se realizó en la residencia de Atxobakar se ampliaron el número de plazas. Esos números de plazas se solicitó por parte del Gobierno municipal primero la autorización para que vinieran a comprobar que esas plazas cumplían los requisitos establecidos por Diputación para ser concertadas. Posteriormente, el Ayuntamiento solicitó la concertación que fue respondida favorablemente por parte de la Diputación. Y, por lo tanto, ha sido la Diputación la que ha enviado las personas que usted ha dicho, 6 de la residencia de ancianos y 10 en el centro de día. Por lo tanto, quien da la orden de enviar las personas que están en otras residencias de ancianos a la residencia de Atxobakar ha sido la Diputación. Es cierto que el Ayuntamiento de la Sarteoria tiene que hacer una modificación del contrato con la empresa Clece y en eso se está haciendo. ¿Que se debería de haber hecho con anterioridad? No decimos que no. Pero en ese trabajo se está haciendo por parte del Departamento de Servicios Sociales y se está trabajando también con tanto Secretaría como con Intervención para el apoyo jurídico al respecto.
Como usted ha dicho, y lo dijo la señora Acevedo en la Comisión de Servicios Sociales, tras 3 personas, porque es verdad, de las 6 que entraban en residencia, 3 entraron sin que CLECE planteara ningún tipo de problema, y posteriormente fue un día antes de que la 4ª fuera a entrar a la residencia, cuando un representante de la residencia, en nombre de CLECE, se le llamó amenazando a la familia de esa señora a que ni se le ocurriera acercarse el día siguiente a la residencia de ancianos, porque no iba esa mujer a entrar. Además, teniendo en cuenta que esa mujer se había dado de baja de otra residencia para poder venir aquí. Se encontraba de repente sin lugar donde poder estar. Por eso, y es verdad, que tanto la concejala de Servicios Sociales como yo personalmente nos presentamos el día siguiente, antes de que esa familia viniera con la residente a entrar. Y le exigimos a la directora de la residencia que entraran el resto sin ningún tipo de problema. Y así se está haciendo. Ahora mismo lo que están entrando son los de residencia de ancianos. Todavía falta por entrar los de centro de día y además, pero sí que está planificado, hay un cronograma marcado por el cual se dirá saben ya en qué día entran cada uno de ellos en el centro de día. De todas maneras, ya también le informo y aprovecho para que sepan conocedores, y otras veces lo han preguntado, y no cometan a lo mejor el error de hacer buzoneos de folletos diciendo que no tienen conocimiento de cierta información, que no la tienen porque no la consultan, que no quiere decir que este ayuntamiento no lo haga. Mañana, la Diputación Foral de Guipúzcoa, en representación de Maite Peña, y yo como representante del Ayuntamiento de la Sarte Oria, firmaremos el convenio para que se elabore el proyecto de reforma de la residencia de ancianos de Achobacar. Mañana firmaremos, tanto la Diputación y este Ayuntamiento, esa elaboración de ese proyecto, que lo conllevará, como ya hemos dicho en otras ocasiones, es la ampliación del número de plazas y de esa forma poder reducir el gran número de personas que se encuentran en lista de espera. En relación a la consulta que ha realizado el señor Barrio en relación a las alegaciones en contra de la incineradora, nosotros hemos cumplido con la moción que se aprobó en este pleno, que fue la de solicitar al Gobierno vasco, en este caso, que se nos considere como persona interesada dentro de este proceso. La respuesta ustedes la conocen, como bien han dicho en la Comisión de Urbanismo. Sí que es verdad que hay otras opiniones jurídicas al respecto, que pese a que la contestación sea contraria por parte del Gobierno vasco, sí se considera que nosotros, de todas maneras, somos interesados. Se van a valorar esa opinión jurídica que se ha dado al respecto para, en el caso de considerar que es así, presentar las alegaciones que, como ustedes ya saben, se han presentado en otras ocasiones, como fue el caso del Plan Territorial Parcial de Donostialdea. Pero Gorka Lizarraga quería algún tipo de aclaración, por supuesto. Arraitzen naiz esan dezuna, diputazioak erabaki dula ingresoa. Ni zinegonitzi nintzen garaian, egoiliar bakoitzarekin kontratu bat egiten zen, eta kasu hortan alkateak eta egoiliarrak edo bere familia ezin balimazun bere familiak sinatzezun. Ezakit hori aldatu da, edo ez, dirudienez aldatu egin dezute hori. Esan dezu ere, ezakit, larria iruditzen zait ere, zuk esan izana, CLECek, hau da, udalaren zerbitzu bat prestatzen duen enpresa batek, bertara juntzan familia bat mehatxatu intzula. Ezakit, ni uste larria dela mehatxu hitza erabiltzea, eta hori horrela izan bada, ezakit, sanzioren bat, edo aurre ikusita daukazuten, horrelako mehatxurik gertatu balima da, edo ez. Eta gero ere harritzen nau, diputazio, esan dezu, publikatu ditugula zenbait informazioa Atxobakarren inguruan, egia da, galdetu dugu behin eta berriro, ez diguzu esan, eta inkluso orain ere,
bihar firmatzera zoazte hitzarmen bat diputazioarekin eta ez dakigu ze terminotan. Zu bakarri dakizu, orduan. Hor egondan oskurantismoa garbia da. Gaur bertan esaten diguzu bihar hitzarmen bat sinatuko da eta inork ez daki ze idatzita egon konbenioetan. Aparte, guk ekarri gendun bere garaian diputazioarekin sinatu berreko hitzarmena pleno honetara, dirudienez hitzarmen horrek egiteko plenoaren eskumena zan. Ez dakit orain hori ere aldatu da, hau da, plenoaren eskumena zan hitzarmen bat, orain alkatearen eskumena den. Eta hori ere idazkariari eskatuko nioke bere iritzia, ez dakigun ze terminoetan egin dezuten hitzarmen hori. Galdera hori da ere, bai. Pues no se preocupe, que le aclaramos las dudas que ustedes tengan. Ustedes consulten, que los concejales y miembros del grupo de gobierno les responderán. Es verdad que el contrato se firma por parte del ayuntamiento y un familiar del este. Pero quien dice qué familia o qué usuario es el que viene, usted sabe perfectamente que es la Diputación. Por lo tanto, quien dice que es la Diputación quien nos dice estos son las personas que van a entrar a la residencia. Pero es verdad que es el ayuntamiento que firma el contrato, en este caso el alcalde. Pero vuelvo a decir, la Diputación nos manda el listado. En relación a que la palabra que he utilizado en relación a la representante, en este caso de CLECE, que llamó a la familia de esta usuaria, que era una palabra muy grave, el presionar, no, la vuelvo a repetir. Presionó a la familia para que al día siguiente no se presentara en la residencia de ancianos. Esa persona ya no está trabajando desde el día siguiente a esa llamada de teléfono. Bueno, el día siguiente no, 2 días, porque el día de la entrada esa persona estuvo. Pero esa persona ya no está trabajando en la residencia de ancianos. Por lo tanto, nosotros hemos actuado y hemos exigido a CLECE lo que creíamos correspondía, y CLECE ha respondido y esa persona ya no está trabajando. En los términos del convenio, y usted habla de oscurantismo, los términos del convenio se les ha informado desde el primer momento cuáles han sido. Y es que este ayuntamiento da la autorización a la Diputación para que la Diputación haga un proyecto de reforma de la residencia. Esos son los términos del convenio. Por lo tanto, eso es lo que se le ha dicho en todo momento. La diferencia entre el convenio que usted plantea y el convenio que se va a firmar es que el convenio que ustedes decían era el de la absorción, y en el que se pasaba el servicio a la Diputación, y por lo tanto tiene que pasar por pleno, y en el caso, cuando toque el firmar ese convenio no dude que pasará por comisión y pasará por el pleno, sin ninguna duda. Pero este convenio entra dentro de las competencias de alcaldía, en este caso mía, de poder firmar con la diputada, en el cual autorizarle a la otra institución a que elabore un proyecto de obra básico para realizar las obras de la residencia de ancianos. Información que ustedes saben desde hace ya unos meses, desde que se cerró el acuerdo con la Diputación. Por lo tanto, no entendemos cómo ustedes plantean esto como un oscurantismo cuando ya en plenos anteriores ya se le ha informado de que se iba a proceder a firmar de este convenio. Por lo tanto, esa es la respuesta que le podemos dar. Si no hay ninguna consulta más, daríamos por finalizado el pleno y ahora procederíamos, si algún miembro del público quería intervenir. Maggi, pues tienes la palabra. Pues muchas gracias, Maggi. Yo simplemente, antes de dar lectura y cumplir con la petición que me has hecho, simplemente informar, que luego nos acusan de oscurantismo, no dar información. Este alcalde ha enviado una carta al presidente en funciones, al señor Rajoy, para exigirle que cumpla de una vez por todas con el compromiso de acogimiento que hizo en España en la Unión Europea. De todas maneras, ya que a través de las instituciones no hemos sido capaces de hacernos llegar esa petición de acogida,
El Ayuntamiento de Lasarte Oria, en concreto el Departamento de Servicios Sociales, está hablando con la ONG Cruz Roja para que a través de la Cruz Roja, ya que a través de las instituciones en este caso, ya que a través del Estado no se puede hacer, firmar un convenio a través del cual nosotros ceder diferentes viviendas, las viviendas que todos los partidos que representamos en este ayuntamiento acordamos que cederíamos a las personas refugiadas, ofrecérselos a Cruz Roja para que sea Cruz Roja la que gestione esas viviendas en favor de los refugiados. Algo que ya se está sucediendo en otros municipios, como es por ejemplo el caso que yo conozco más cercano de Eibar. Ya hay varios refugiados que están en el municipio de Eibar, son pocos, y por lo tanto esa solidaridad que todos los partidos que estamos aquí representados en esta mesa hemos mostrado, pues hacerla efectiva. Si no lo hacemos a través de las instituciones, porque no dan respuesta, hacerla a través de las ONGs, que en este sentido se están movilizando muchísimas. Y yo te leo lo que me habías pedido. Dice así: hermosa como Beirut, agotada como Damasco, asustada como el Cairo, desgarrada como el Yemen, sufriendo como Bagdad y olvidada como Palestina. Y si yo no tengo ningún problema y el resto de los partidos